Pues seguimos con el tema de la ciencia, ahora nos vamos hacia la salud, en nuestra sección Salud para Todos, en colaboración con la Secretaría de Salud, y en esta ocasión nos visita Ulises Mendoza González, subjefe de residentes de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y vamos a platicar de un tema muy importante. Pues ya hemos hablado aquí en Interfaz lo que es un infarto al miocardio, cuáles son sus causas, cuáles son sus principales formas de prevenirlo, pero ¿qué pasa, doctor? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a este suceso que puede ser muy repentino, que puede pasar en cualquier momento? ¿Qué es lo que podemos hacer como mismo paciente, como misma persona que lo está sufriendo o como familiar o persona que está alrededor de un evento así? Claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues primero que nada, el paciente no sabe que tiene un infarto hasta que un médico lo dice, y lo principal es puntualizar qué síntomas y qué tipo de pacientes son los que deben considerar o sospechar que tienen un infarto desde ellos mismos. Es así que me platican, han hablado de factores de riesgo, pero recordarlos siempre vale la pena, ¿no? Por favor, sí. Es así que, pues, estar en cierta edad, más de 40 años, desafortunadamente vemos gente cada vez más joven, 35, 38 años, ya nos pone en riesgo de tener un infarto, y sabernos que padecemos enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Si nosotros tenemos este tipo de enfermedades, con mucha más probabilidad podemos tener un infarto en el corazón. Y es así que si la principal manifestación es un dolor en el pecho, no la única, pero la principal. Entonces, si nos conocemos portadores de estas enfermedades y sobre todo en reposo tenemos un dolor fuerte en el pecho, en partes del centro del pecho, el pectoral izquierdo, generalmente a la mandíbula, al hombro, al brazo, con sudoración, con falta de aire. Sí es un dolor atípico, ¿no? Sí, o sea, no es común ese tipo de dolores. Pues la verdad es que se describe un dolor típico, nosotros lo dividimos en dos partes, qué bueno que lo mencionas. El dolor típico es ese que yo platico, pero la gente que también tiene como agruras, como reflujo, ese tipo de molestias, pudiera ser un infarto. De forma repentina. Exacto, que sobre de todo de repente forma empieza... repentina, es decir, yo estoy normal. Exacto. Y tengo este tipo de molestias y me siento mal, me siento muy ansioso, empiezo a sudar, me empieza a faltar el aire. Yo creo que en ese momento habría que enlazarnos con el servicio de salud para descartar un infarto. Claro. Rapidísimo, siempre me gusta hacer estas dos, tres preguntas cuando hablamos en este sentido. ¿Cuánto tiempo dura, digamos, o existe esa opción de la durabilidad? Te empiezas a sentir esos síntomas que nos acabas de comentar y, digamos, pues así fríamente el desenlace fatal. ¿Existe una durabilidad al respecto, medido, un promedio? La verdad es que el infarto es una de las enfermedades tiempo dependiente en atención para tener mejores resultados. Es así que si yo tengo estas molestias, tengo que ir de inmediato. Es decir, no puedo decir mañana me toca cita con mi otro médico. Exacto. No, si en ese momento yo tengo estas molestias, ya sea que llamo una ambulancia o me presento en algún hospital. Un hospital que me pueda tomar un electrocardiograma. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Un hospital que me pueda tomar un electrocardiograma, que es un estudio muy sencillo, tardaremos 2 minutos en tomar un electrocardiograma, y los infartos más graves tenemos el diagnóstico en ese momento. Y bueno, eso es en el caso de que uno lo esté sufriendo, ¿no? Cómo detectarlo y qué hacer en el momento de sentir estos síntomas específicos que nos menciona. ¿Qué pasa si yo estoy viendo, ¿no? Cómo se ve en tercera persona un infarto y qué es lo que puedo hacer? Digo, obviamente, pues llamar a los servicios de emergencia, pero ¿cómo se ve, cómo detectarlo y cómo saber que algo grave está pasando? Bueno, sobre todo la parte bien importante, y sobre todo estos espacios nos ayudan mucho a nosotros los médicos, pero es la educación. Tal vez mi familiar no ha escuchado esta información, no tiene buen conocimiento, pero yo estoy escuchando que estos pueden ser datos de un infarto, lo veo padecer estos síntomas y le digo, ¿sabes qué? Te voy a llevar al hospital, hay que atenderte de manera inmediata. Y digo, tal vez puede ser gastritis, puede ser cualquier otra cosa más leve, pero siempre buscamos descartar lo grave, que sería un infarto. Claro. En el tema de hombres, mujeres es un promedio parecido, no hay una tendencia hacia uno de los sexos.
La verdad es que el infarto del corazón predomina mucho más en los hombres tienden a tener más infartos, pero las mujeres tienen un porcentaje también importante de presentación de los mismos y a veces se pudiera desdeñar, no, pues es mujer, la verdad es que no tiene tanto problema, y sobre todo mujeres posmenopáusicas. En el hombre el corte de edad son cerca de 40 años y en las mujeres no lo manejamos por edad, sino por la etapa biológica, porque mucho se relaciona con hormonas, este tipo de cosas. Entonces la mujer que está ya en la posmenopausia, en la menopausia vaya, más riesgo de tener un infarto, aunque puede ser más joven también. Me gustaría que pues nos ayudaras a recordar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Ya mencionábamos algunas enfermedades como son padecimientos renales, como son pues las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera. Sin embargo, pues también existen, por ejemplo, hábitos o otro tipo de factores de riesgo, sí, predisposición genética, etcétera. Ojalá nos pudieras especificar un poco más de este tema. Un par de factores muy puntuales que se me ocurren, la predisposición genética, sobre todo si yo tengo un familiar de línea directa, un hermano, padre, que se infartó antes de los 50 años, estoy en riesgo, ¿vale? Porque esa presentación habla de que ya desde el nacimiento el metabolismo de las grasas, del colesterol, las placas en las coronarias, mucho más riesgo de que yo lo padezca. Entonces, tener ese concepto en mente de que si mis familiares y sobre todo jóvenes padecieron un infarto, yo pudiera estar en más riesgo. Y el otro factor, que es el factor prevenible que causa más muertes y que se puede prevenir, es el tabaquismo, ¿vale? Desafortunadamente un gran porcentaje de la población fuma, es algo que se puede dejar, es decir, sí, no es parte de un factor congénito, sino es algo que se puede eliminar y es el más relacionado con infartos, sin duda alguna. Al dejar de fumar, en automático ya entras en otro sistema de menor posibilidades de infarto, ¿no? El riesgo disminuye, pero la literatura habla que incluso puedes llevar hasta 10 años después de dejar de fumar para que tu sistema cardiovascular depure toda la lesión que causa el tabaco. Es decir, entre más temprano suspendamos el tabaquismo, menos riesgo vamos a tener a lo largo de la vida. ¿Cuál es el estudio que se tiene que hacer personas normales, regulares, después de los 40 años para irte dando cuenta si estás bien en todos tus niveles? Uno es un estudio que es una medición como tal. Vemos el peso, lo relacionamos con la talla, vemos si padecemos obesidad, medimos la cintura, vemos si estamos en parámetros adecuados para nuestra edad y algunos estudios de laboratorio. Glucosa en general desde la mayoría de edad, más a los 40 años. Un perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos también hacia los 40 años, 30 años o incluso desde la mayoría de edad. Es bueno hacerlo de forma rutinaria para estar consciente de cuántos factores de riesgo yo individualmente tengo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Ulises Mendoza González, su jefe de residentes de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, un instituto fundamental para nuestra salud de los mexicanos que hacen grandes cosas. Y bueno, pues gracias a ti, por supuesto un fuerte abrazo a todos los médicos que se encuentran allá. Vamos a una pausa, regresamos, los Interfaces.